¿Qué buscan los enamorados cuando hacen el amor? En el capítulo anterior estuvimos leyendo unos textos de Lucrecio que describían muy bien la situación. Los enamorados se miran y dudan si gozar primero con los ojos o con las manos. Luego comienzan a retozar, arrancándose los labios a mordiscos, respirando el uno el aliento del otro, penetrándose, recorriendo sus cuerpos en errabundas caricias, como si buscaran algo que no logran encontrar, algo que no les puede terminar de saciar del todo. Quizás lo entreven, lo vislumbran por un instante en el momento de llegar al orgasmo, pero luego todo vuelve a empezar. Es inútil, es en vano, nos decía Lucrecio de manera muy pesimista, porque lo que desean, lo que podría quizás llegar a saciarles, es algo así como un fundirse con el otro, ser dos en uno. Pareciera que tal es su porfía, dice Lucrecio, en tono desesperado. Claro, para un materialista atomista como Lucrecio, para un físico atomista, tal pretensión persigue sencillamente un imposible físico. Pero si tomamos, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel, un pensador idealista, nos encontramos con esta definición de amor. Amor es la conciencia de mi unión con otra persona de tal manera que obtengo mi autoconciencia a través del otro. Solo con la mediación del otro, nos dice Hegel, nos encontramos a nosotros mismos en el amor. Es una contradicción que el entendimiento no puede resolver y que de alguna forma se puede vivir de una forma terrible. Me niego a mí mismo y me encuentro en el otro. Sin ti no soy nada, pero en ti lo soy todo. Claro que hay aquí una contradicción que para Hegel, el filósofo de las contradicciones, pues es sumamente interesante, pero que para los amantes, para los implicados en el asunto, puede resultar dolorosa y terrible, al mismo tiempo que fascinante y milagrosa. Eso del amor es un enigma que se sostiene en una contradicción. Hasta el punto de que un materialista atomista como Lucrecio pues tira muy pronto la toalla. Pero Hegel no solamente no tira la toalla, sino que este asunto es para Hegel el motor mismo de toda su filosofía dialéctica. Y aunque no vayamos a abordar hoy todavía el problema porque es demasiado pronto, ya veremos cuando estudiemos a Hegel y a Schelling sobre este asunto, cómo el problema es mucho más grave de lo que puede parecer. La unidad no es cualquier unidad, no vale cualquier unidad, no cualquier unidad está a la altura de lo que el amor exige. Haciendo un poco de spoiler, digamos que el amor no se conforma con sencillamente la unidad, con el sencillo fundirse con el otro. Eso a veces se puede llamar matrimonio, cuando de pronto te descubres tan fundido con el otro que ya ni te distingues. En una especie de insulsa y monótona unidad, de una especie de simbiosis en la que los dos, el marido y la esposa, podríamos decir, se han fundido en una completa indiferencia. Ya no existen Romeo y Julieta, existen los García, los Fernández. Por el contrario, Hegel es muy consciente de que el amor exige algo mucho más difícil, la fusión de lo distinto sin que lo distinto deje de ser distinto, la fusión de dos libertades que dejan ser enteramente en libertad al otro y sin embargo logran fundirse con él. Es curioso que a Hegel, para pensar esta unión de dos en uno, no le basta con dos. Siempre le van a salir necesariamente tres, un poco como la Iglesia Católica con la Santa Trinidad. Para pensar la unidad divina hizo falta tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Hegel tampoco va a valer la unidad de dos en uno. Va a ser necesario algo así como pensar la unidad de la unidad y la no unidad, la unidad del vínculo y del no vínculo. Lo mismo que es capaz de ser lo mismo siendo otro. Son fórmulas hegelianas que siempre hacen aparecer
tres polos. Pero dejemos a Hegel ahora, porque esto lo tenemos que contar más despacio. Y vamos a los orígenes, vamos a Platón. Y ahora nos interesa especialmente uno de los discursos que se pronuncian en la obra de Platón, El banquete. Allí se cuenta un mito sumamente interesante para nosotros. En un principio se nos dice, al comienzo de los tiempos, los hombres eran esféricos, tenían 4 piernas y 4 brazos, y tenían 2 rostros. Eran simétricos y redondos, aunque los había de 3 tipos. Unos eran varones y tenían entonces 2 genitales masculinos. Otros eran hembras y tenían 2 genitales femeninos. Y otros eran hermafroditas y tenían por un lado un genital masculino y por otro lado un genital femenino. El caso es que estos curiosos seres humanos se mostraban muy insolentes y entonces los dioses les castigaron. Les castigaron cortándoles por la mitad, pero lo hicieron de tal manera que el rostro quedó por el lado del corte. Así pues, los genitales les habían quedado a la espalda. Y nos dice Platón, conviene leerlo, siempre es un placer escuchar cómo se expresa Platón en sus propias palabras. Así pues, una vez que fue seccionada en 2 la forma original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción por no querer hacer nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba la otra y se enlazaba con ella, ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora precisamente llamamos mujer, ya con la de un hombre, y así seguían muriendo y muriendo. Así pues se abrazaban y se abrazaban desesperados sin poder jamás juntar sus genitales, con lo cual nunca encontraban suficiente satisfacción. No conseguían jamás esa unión tan deseada. No conseguían restaurar la unidad perdida. No se reproducían sexualmente, nacían de la tierra, nos dice Platón, como las cigarras. Imaginaros qué desesperación la de estos pobres amantes abrazándose desesperadamente, respirando el uno el aliento del otro, recorriendo su cuerpo en errabundas caricias, sin poder jamás juntar sus genitales. Tan empeñados en fundirse con el otro que morían ahí en sus brazos de inanición porque no tenían ni fuerzas para comer. Bueno, ya sabemos que Lucrecio opinaría que aunque lograran juntar sus genitales, el resultado iba a ser igualmente desastroso y desesperante. Pero lo que nos cuenta Platón es que Zeus, compadecido de los seres humanos, viendo tanto y tanto sufrimiento, decidió trasladar los genitales de la parte trasera a la parte delantera. Cambió hacia la parte frontal sus órganos genitales y consiguió que mediante estos tuviera lugar la generación en ellos mismos a través de lo masculino en lo femenino, para que si en el abrazo se encontraban hombre con mujer engendraran y siguiera existiendo así la especie humana. Y que si se encontraban varón con varón, hubiera al menos satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Desde hace tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros, innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de 2 y sanar la naturaleza humana. ¿Cómo es Platón, verdad? Ya tenemos aquí la definición misma de lo que es el amor, la que andábamos buscando. El intento desesperado de hacer uno de 2. Como si eso cerrara la llaga, la herida más profunda del alma existencial del ser humano. Y dicho sea de paso, también es interesante observar aquí que Platón no tiene el menor reparo en hablar de que las uniones no tienen por qué ser en absoluto heterosexuales. Muy por el contrario, los que provenían de esos seres redondos que tenían 2 genitales masculinos buscarán desesperadamente un varón, lo mismo que los que provenían de esos seres redondos que tenían 2 genitales femeninos, pues serán lesbianas. Vamos a leerlo en el texto de Platón. En consecuencia, cuantos hombres son sección de aquel ser de sexo común que entonces se llamaba andrógino, son mujeriegos y pertenecen también a este género la mayoría de los adúlteros. Y proceden también de él cuantas mujeres a su vez son aficionadas a los hombres.
Pero cuantas mujeres son sección de mujer no prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres, y de este género proceden también las lesbianas. Cuantos, por el contrario, son sección de varón, persiguen a los varones, y mientras son jóvenes, al ser rodajas de varón, aman a los hombres y se alegran de acostarse y abrazarse. Estos son los mejores de entre los jóvenes y los adolescentes, ya que son los más viriles por naturaleza. Por consiguiente, el que es de esta clase resulta ciertamente un amante de mancebos y un amigo del amante, ya que siempre se apega a lo que le está emparentado. Pero existe todavía una posibilidad insólita, nos dice Platón, y es que los amantes encuentren la mitad que les correspondía, la mitad de la que procedían, su propia mitad. Y es entonces cuando se vuelven locos de amor, cuando se enamoran. Cuando se encuentran con aquella auténtica mitad de sí mismos, quedan entonces maravillosamente impresionados por afecto, afinidad y amor, sin querer, por así decirlo, separarse unos de otros ni siquiera un momento. Estos son los que permanecen unidos en mutua compañía a lo largo de toda su vida y ni siquiera podrían decir que desean conseguir realmente unos de otros, pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales y que precisamente por esto el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño. Antes bien es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente. Ya lo veis, los amantes se atraen en estos casos tanto que ni siquiera saben muy bien qué es lo que pretenden. Y de nuevo Lucrecio, errabundas caricias, respiran el uno el aliento del otro, se arrancan los labios a mordiscos. ¿Qué es lo que pretenden? Y es increíble la respuesta que se apunta en el texto de Platón. Y si mientras están acostados juntos se presentara Hefesto con sus instrumentos y les preguntara ¿qué es realmente lo que queréis, hombres, conseguir uno del otro? Y si al verlos perplejos volviera a preguntarles ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de modo que ni de noche ni de día os separéis el uno del otro? Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis a ser uno. Y mientras viváis, como si fuerais uno, solo viváis los dos en común. Y cuando muráis, también allí en el Hades, seáis uno en lugar de dos, muertos ambos a la vez. Mirad pues si deseáis esto y estaréis contentos si lo conseguís. Hefesto, el herrero, les ofrece fundirles a los dos en uno solo. Al oír estas palabras sabemos que ninguno se negaría ni daría a entender que desea otra cosa, sino que simplemente creería haber escuchado lo que en realidad anhelaba desde hacía tiempo: llegar a ser uno solo de dos, juntándose y fundiéndose con el amado. Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito, y nosotros estábamos íntegros. Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Es muy grande Platón, es muy interesante lo que nos cuenta con este extraño mito. El amor es el intento desesperado de fundirte con el otro. Desesperado porque, como decía Lucrecio, eso jamás lo vamos a poder lograr. Todo es en vano. Y además, hay veces que parece que sí se ha logrado, pero entonces resulta que la desilusión es mayúscula. Empiezan los reproches. Te has fundido tanto conmigo que ya ni siquiera te distingo. Te has fundido tanto que ya ni siquiera eres tú. Ahora ya no eres más que un epifenómeno de mí mismo. Me sigues a todas partes, me vigilas, me persigues. Estoy harto de tenerte siempre pegado a mí, pegada a mí. Ya no eres tú. Te has fundido tanto conmigo que ya no eres tú. Hasta tal punto que cuando hago el amor contigo me da la impresión de estar haciéndome una paja. Esta simbiosis desalentadora es muchas veces el destino de algunas parejas y muchas veces de eso que se llama matrimonio, pero tiene poco que ver, probablemente tiene poco que ver con eso que precisamente perseguían los amantes al arrancarse los labios a mordiscos el uno al otro. Ser dos en uno, sí,
pero no de esa manera. Lo que busca el amor no es una unidad indiferenciada. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. No se busca ahí una simbiosis de todas nuestras particularidades con el otro: raza, color, sexo, condición económica, política, social, religión, relaciones de parentesco, etc. Se busca más bien una unión de dos libertades, y no se entiende muy bien cómo una libertad puede fundirse con otra sin perderse a sí misma en el intento. Y entonces es cuando todos nos ponemos a reflexionar cómo podríamos conseguir una pareja que respetara algo así como el amor en libertad, el amor libre, o quizás no, la pareja monógama, cerrada pero libre de todas formas. En fin, ¿cómo hacemos? ¿Qué recurrimos? ¿Qué pensamos? ¿El amor romántico? ¿Alguna otra fórmula? La promiscuidad generalizada. Preguntamos en los locales swingers a ver cuál es la fórmula más adecuada que han investigado ahí. Así pues, está muy bien la fórmula que nos proporciona este discurso del banquete. El amor persigue la fusión con el otro, ser dos en uno, pero tampoco podemos darnos por satisfecho, porque no sabemos qué tipo de unidad se busca cuando se persigue esa fusión. Ya nos lo temíamos desde el comienzo de este vídeo. Vamos a tener que preguntarle a Hegel qué es eso de la unidad buscada, porque Hegel es un experto en unidad, es un experto en una unidad dialéctica tremendamente compleja. Hegel sabe mucho de las aventuras y las desventuras de la unidad. Lo abordaremos en los próximos capítulos, porque creo además que no podrá ser solamente uno, puesto que Hegel es un pensador complicado. Hoy vamos a ir terminando aquí, pero para no quedarnos con la sencilla y demasiado facilona fórmula el amor persigue que dos sean uno, fundirse con el otro, voy a leer un poema de Francisco de Aldana que de nuevo nos coloca frente al misterio del amor, con todos sus enigmas y todas sus contradicciones. ¿Cuál es la causa, mi Damón, que estando en la lucha de amor juntos trabados, con lenguas, brazos, pies y encadenados, cual vid que entre el jazmín se va enredando, y que el vital aliento ambos tomando en nuestros labios de chupar cansados, en medio a tanto bien somos forzados llorar y suspirar de cuando en cuando? Lo dejamos aquí por hoy. No os perdáis los próximos episodios y si os ha interesado no os olvidéis de darme uno de esos likes. Hasta la próxima ocasión.